estamos de regreso en Vía X El Mostrador y algo les habíamos alcanzado a anticipar respecto a nuestro próximo invitado. Ya parte permanente los días miércoles aquí en esta conversación. Queremos saludar a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Bienvenido nuevamente. La como Victoria, ya es tradición. Federico, ¿cómo están? Bien, pues de la casa, Marco, ya. Sí, pues hace rato ya. Pues, bueno, tenemos harto tema para conversar, particularmente todo lo que está pasando con Corpesca, tema de platas políticas, lo que ocurrió con Jaime Orpis, Marta Isasi, y por lo mismo, Marco, para que entremos en materia, a ver si podemos hablar de partida en términos bien generales. Respecto también a las responsabilidades penales, en este caso, sobre estos ilícitos. Y además se establece también la figura del cohecho, que es tan relevante. Se establece también una verdad jurídica por parte del tribunal al establecer que no solamente está la figura del cohecho, sino que además también esta empresa emite un soborno o realiza un soborno para poder legislar a favor de sus propios intereses en estos casos, como es la ley de pesca. En fin, tu visión en términos generales de lo que sucedió. Bueno, es bien interesante el fallo. Aquí el abogado Federico nos podrá aclarar muchas de las cosas, pero yo diría que desde el punto de vista político marca un precedente porque por primera vez está instalándose como doctrina, ¿no es cierto?, el tema del cohecho, que es probado, digamos, después de una investigación, larga investigación de varios años, que se establece entonces que hubo esta acción por parte del ex senador Orpis, ¿no?, para favorecer a una empresa, ¿no? Y por lo tanto se establece esta figura, lo que de alguna manera va a poner en mucho riesgo o en alerta a muchos políticos que han estado muy cerca de esto. De más, este fallo puede tener precedente, por eso decía lo de Federico, respecto del caso de Longueira, ¿no? Sí, pues. Porque la figura de Longueira es muy parecida a lo que está pasando con Orpis y Longueira es el que viene ahora, entonces de alguna manera... Un juicio oral que está por empezar, para que la gente sepa. Está por empezar ese juicio oral. Por cohecho contra Longueira, pero hay varios otros delitos y otros involucrados más. Pero la figura del cohecho, sí, hasta donde yo entiendo, sí, por lo menos que queda claramente establecida, podría ser un precedente muy complejo para la defensa del exministro Pablo Longueira, ¿no? Y por lo tanto enreda bien la situación. Entonces creo que desde ese punto de vista, ¿no?, por lo menos en esta parte la justicia hizo bien su trabajo, ¿no? Por lo menos la fiscalía entregó las pruebas, se avanzó el proceso. Muchos fiscales, o sea, he leído que el ex fiscal Gajardo, por ejemplo, decía que en realidad si se hubiera prosperado con esta tesis, los casos de Gladín, Delano y Wagner, ¿se acuerdan? Sí, el asesor de... El ex subsecretario de Minería de primer gobierno de Piñera. Así es, podrían haber sido también, ¿no es cierto?, objeto de un procedimiento parecido como el que conocimos hoy día. Entonces, un precedente bien importante para la política y creo que una contribución a evitar que esto siga proliferando en Chile. Bueno, Marco, nosotros abrimos, de hecho, nuestro programa conversando con Federico sobre este tema, emitiendo también nuestra opinión respecto a lo que está pasando. Para quienes no se estaban quizás sintonizados en ese momento y se están uniendo a nuestra transmisión, queremos recordar parte de lo que sucedió hoy día, este veredicto histórico por lo demás también, con parte del ambiente de lo que fue ese proceso. 4. En lo que respecta a Corpesca S.A., condenar por mayoría la imputada Corpesca S.A. en cuanto penalmente responsable, acorde a lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley 20.393, en relación a los delitos de soborno tipificados en el artículo 250 del Código Penal, perpetrados por su gerente general Francisco Mujica Ortúzar entre los años 2010 y 2013, en relación a los delitos de cohecho por los cuales resultaron condenados Jaime Orpis Buchón y Marta Isasi Barbieri desde la vigencia de la Ley 20.393. Ahí está entonces parte de este veredicto, de la lectura en realidad de este caso Corpesca. La sentencia la vamos a conocer ya el 16 de abril de 2021, así que falta también para que conozcamos el detalle, como tú bien decías, Federico. Y el detalle injundioso, porque ahí se va a saber no solo a qué se les condena, porque se les va a condenar, eso es lo que se avisó hoy día, son culpables, pero se les va a condenar a algo concreto. Ahí vamos a ver si es pena efectiva o no es pena efectiva, y sobre todo vamos a tener el detalle de la narración completa del caso, donde va a estar qué dijeron los testigos, por ejemplo, además, qué dicen los documentos. 103 testigos. Ciento y tanto. Entonces, ahí yo creo que va a aflorar mucho pus
de esta herida de la política y herida no solo de la política, del poder empresarial en Chile. Si lo quiere, aquí había cierto marco y eso me gustaría que conversáramos un poco. No fue un caso de cohecho, ni dos casos de cohecho. Hubo un montón de complejidades y pecados adicionales. De partida no fue solo Corpesca, que es parte de un gran grupo empresarial que se le llama como Grupo Angelini, que es también controlador de Copec, controlador de Celulosa Arauco, que es uno de los que tiene el problema en la zona mapuche, junto con los mates. Es decir, esto se cruza por varios lados, pero no solo el Grupo Angelini. Muchos grupos económicos estuvieron cooptando políticos. Ya sabemos Soquimich, ¿para qué decir? Tenía una bancada transversal, hoy de izquierda a derecha. Tenemos el Grupo Penta, que más bien cooptó y tenía capturado a la UDI. Y tenemos Corpesca, que también era transversal. Nos recordemos que iba desde la UDI, Orpi, ¿cómo se llama? La diputada Isasi, hasta también senadores del Partido Socialista como Fulvio Rossi. Es decir, la política estaba capturada, cooptada por el poder económico. Y esto me parece lo importante, enfocar, poner el zoom. No es solo Orpi, no es solo Isasi, no es solo Corpesca. Era la política cooptada, capturada por los grandes grupos económicos chilenos. Sí, tenía cada grande grupo económico una verdadera bancada de parlamentarios propios. Eso yo creo que hay que nunca perder el enfoque, ¿cierto? Además de las leyes de mejoramiento de la política que han habido a consecuencia de esto. Es decir, ¿ha mejorado un poco la política o no, Marco? Claro, esto es lo que configura lo que se conocía o lo que se conoce como los circuitos extrainstitucionales del poder. Es decir, cómo operan, ¿no es cierto?, o cómo han operado de alguna manera, y eso es lo que vamos conociendo conforme se va estableciendo la verdad jurídica, cómo operan de alguna manera estos circuitos que no son los formales, que no es la discusión en el Congreso, no es la discusión a través de los partidos políticos, sino que de manera oblicua, ¿no es cierto?, usando los tentáculos del poder económico en este caso, ¿no? En otros son los tentáculos de los medios, en otros son los tentáculos, ¿no es cierto?, de la red y las relaciones de familia. No, todo eso es lo que de alguna manera configura esto que, como bien tú dices, Federico, tenía de alguna manera cooptada la política y tenía este manto de opacidad todavía respecto al sistema político de la caja negra que se llama, ¿no es cierto?, de las decisiones políticas que todavía, ¿no es cierto?, son cosas que nos sorprendemos y que se van conociendo en la medida que van avanzando las investigaciones. Creo que ese es el gran aporte que se está haciendo, ¿no es cierto?, para transparentar esta actividad que ha estado durante mucho tiempo, como decía, de alguna manera fuertemente tomada por lo que son los circuitos extrainstitucionales del poder. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar parte de las declaraciones de Jaime Orpis del 1 de diciembre para poder contextualizar también lo que es su visión respecto a lo siguiente. Él dijo esto: para el financiamiento de la actividad política, efectivamente reconocí hechos que son constituyentes de delito. Estoy profundamente arrepentido de lo que ha ocurrido. Hoy, con el dolor de mi alma, voy a tener que abandonar definitivamente la Corporación La Esperanza porque las instituciones de beneficencia viven de la confianza y yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza. Entonces, palabras de Jaime Orpis, ex senador de la UDI. Estas declaraciones son del 1 de diciembre de este año. Claro, yo creo que se avanzó bien la Fiscalía, avanzó bien la investigación, pero hay un punto que se queda afuera. Yo diría que el tema del Servicio de Impuestos Internos. Aquí nosotros lo mencionamos acá al inicio, muy importante. Yo creo que ustedes lo plantearon, pero yo reforzaría en el sentido que aquí el director Fernando Barraza tiene que ser objeto del principio de la responsabilidad política, ¿no? Aquí podrán haber muchos argumentos técnicos para decir por qué el Servicio de Impuestos no llevó adelante los procesos, las querellas que correspondían en estos casos, ¿no? Porque si no habrían estado condenados también por delitos tributarios. De eso, y sin ir más lejos, también como antecedente, pero desde que él asume el Servicio de Impuestos Internos, el liderazgo ahí de la institución, nunca más se presentó ningún tipo de querella por financiamiento ilegal de la política, nunca más. O sea, ni siquiera durante su gestión hubo uno, no hay nada. Más allá de que no persevera el mismo servicio en este caso, incluso se cambia la figura. Y lo que corresponde aquí es ejercer la responsabilidad política. Yo creo que el señor Barraza debería renunciar,
¿no? O que alguien le pida la renuncia, tal como estaba pasando con una funcionaria, ¿no es cierto?, que hoy día está puesta en cuestionamiento por razones distintas, pero los funcionarios públicos están sometidos al principio de la responsabilidad política, ¿no? Sí. Por acciones que hayan hecho ellos u otros, las conozcan o no. Porque claro, el director podría decir, no, es que yo no sabía que los abogados tenían que haber llevado este proceso adelante. Eso no lo exime de la responsabilidad política. No estoy hablando de la penal ni de la administrativa, que siguen otros conductos lentos propios de la burocracia, lentos de la administración. Pero la responsabilidad política opera ipso facto, de inmediato, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho en falta respecto de un director que ya no es la primera vez, sino que ha habido varias otras situaciones en donde el Servicio de Impuestos Internos no ha cumplido con la labor que los chilenos esperamos que cumpla también, ¿no es cierto?, que es recaudar, que es cuidar los ingresos, ¿no es cierto?, y cómo de alguna manera eso vemos que las acciones legales que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos no se están cumpliendo. Lo paradójico es que así de blando con los poderosos. Pero sí, pues con el ciudadano común y corriente. El ciudadano de a pie, oye, el Servicio de Impuestos Internos le cae, pero sin ningún problema, y oye, lo arrastra por el suelo sin ningún problema. Entonces, este tema de las dos justicias, ¿no? Sí, de las dos manos, una con garrote y la otra blandita, dependiendo de quién sea el infractor. A propósito de la responsabilidad política, ¿cómo no va a haber responsabilidad política? Y eso es lo que instala, Federico, el principio además, o esta idea de la desigualdad del trato, ¿no? O sea, como tú dices, para algunos manga ancha y para los otros, ¿no es cierto?, la dureza de la ley. Se le atribuye a Benito Juárez esta idea: para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, ¿no? Se le atribuye esa frase a Benito Juárez diciendo que, claro, en estos casos yo no toco a algunas personas por razones que no sabemos, en cambio con otros, con los simples ciudadanos, a cada uno de nosotros alguna vez nos ha pasado, ¿no? Sin ir más lejos, además también pésimo momento para que ocurra algo así cuando se está discutiendo todo el tema de los impuestos a propósito del segundo retiro del 10%, pésima señal además de eso. O sea, y bueno, un poco también recordar, para recapitular, pero yo creo que es importante entender cómo llega la figura de Fernando Barraza a asumir la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Todo esto también cuando se estaba discutiendo algunos casos emblemáticos, como por financiamiento ilegal de la política. Ahí sale Michel Llorrat, que estaba liderando esa agenda, y finalmente cuando ya llega Barraza, esto en el segundo gobierno además de Michelle Bachelet, cambia esta perspectiva, no se persevera, como veíamos, por ejemplo, que hay un acuerdo político y que lo cumple Barraza. Claro, pero además de eso, y volver a recordar, el propio servicio nunca más vuelve a establecer ningún tipo de querella por financiamiento ilegal de la política. O sea, es decir, eso queda en letra muerta, y esto se ha mantenido no solamente desde que la asume en el segundo mandato de Michelle Bachelet, sino que además después es ratificado en su cargo por Sebastián Piñera. Lo premia. Continúa. Lo premia. Oye, pero yo quería explicar. No hay que esperar una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para que se opere el principio de la responsabilidad política. Es que esto es bien serio. Yo creo que no podemos quedarnos en que esperemos que los diputados hagan una comisión. ¿Por qué? Si este principio debería operar, ¿no es cierto?, de manera inmediata. Porque efectivamente aquí no hizo una gestión, una labor que le correspondía hacer al servicio, ¿no es cierto?, que era perseguir esta situación irregular desde el punto de vista de delitos tributarios, ni más ni menos. No, oye, es más grave que situación irregular, delitos tributarios. Exactamente. Y no los persiguió, no se querelló. Y como no se querelló por un tecnicismo legal, no los pudieron condenar por delitos tributarios. Claro. Y eso tiene un efecto concreto. Van a tener menos penas cuando llegue el momento en abril, que se sepa a qué son condenados cada uno. Van a tener menos pena. Entonces es probable que incluso zafen de la prisión efectiva, de la cárcel efectiva, porque van a tener menos penas. Porque si hubieran sumado a los cohechos, a los fraudes que cometió Orpis, porque no solo defraudó por impuesto, también defraudó al Senado a través de contratos simulados, en fin, hizo muchas fechorías. Pero ya que volvemos, ¿cuál es el efecto práctico penal de lo que hizo Barraza? Es que no se les pudo condenar por delitos tributarios que sí cometieron, porque todos sabemos que lo cometieron. Consiguió boletas para justificar pagos de cohecho. Es decir, un delito tributario de manual, que le llamaban, ¿te acuerdas?, facturas y boletas ideológicamente falsas. Y en el caso de Orpis, esas boletas alcanzaron, si no me equivoco, el monto al que ascienden son cerca de 120 millones de pesos, además. También, sí. O sea, no son boletas menores. Entonces, lo que te quiero decir que Barraza, para que apuntemos en lo que tú estás
apuntando al director de Servicios de Impuestos Internos y su responsabilidad, además de las administrativas que puede tener, civiles, en fin, está la política. Porque su acto de no querellarse, respaldado políticamente, ya sabemos, por personeros en su momento del gobierno de Bachelet y hoy día por personeros del gobierno de Piñera, por algo lo mantienen en el cargo, lo premiaron, hace que no se les pueda condenar por delitos que cometieron a estos delincuentes. Porque Orpi ya sabemos que allá hay sentencia, claro, ¿sí? Oye, hay un dictamen, es delincuente, cometió delito, y no obstante haber cometido muchos delitos tributarios, no se le va a poder condenar por ninguno de ellos, igual que a Martí Sassi, porque el servicio no se querelló. Claro, y es, digamos, una autoridad, el director del Servicio de Impuestos Internos, que depende políticamente, ¿no es cierto?, de la confianza del ministro de Hacienda y por lo tanto del gobierno, del presidente de la República. Sí. Y por eso yo digo que el principio de responsabilidad política aquí aplica exactamente. Ocurre en la práctica eso en Chile, digo, porque muchas veces nosotros hemos conocido montones de casos en distinto tipo de aristas y finalmente esa responsabilidad política nunca llega. Entonces, la ciudadanía queda con este dejo amargo de que finalmente no pasa nada. Es que eso es el punto, no pasa nada y por eso que la gente se decepciona de la política, se decepciona de sus autoridades, se produce la crisis de representación en la que estamos, justamente porque se tiene este doble estándar, ¿no? Como yo decía, la desigualdad de trato, ¿no? Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, ¿no? Y eso es lo que la gente no tolera más, ¿no? Exactamente, imagínense que hubiera un movimiento de que no vamos a pagar los impuestos porque si esto no se resuelve en redes sociales se pueda plantear esto, nos ponemos en una situación complicada, porque yo creo que aquí realmente siendo muy digamos, ejemplificador el juicio llevado adelante por la Fiscalía, ¿no? Con el proceso, más de 5 años, 103 testigos, como decían ustedes, que la parte de los delitos tributarios quedara, digamos, no pudiendo concretarse por un problema de incapacidad y de ineficacia del servicio, porque eso fue lo que ocurrió, ¿no? Hasta donde sabemos eso es lo que es. No, y decisión política del director, por eso que apuntemos al director, si es un servicio vertical. El director del servicio tomó esa decisión. Oye, a mí me gustaría tocar un tema a propósito de lo que dijo Orpi, porque lo han dicho muchos políticos, y lo ha dicho incluso Correa cuando los asesoraba para explicar. No, si esto Enrique, si esto no son delitos en realidad, si es que así se financiaba la política, era un poco ese el dicho, ¿no? Y la verdad es que es mucho más que un financiamiento ilegal de la política. Esta es la captura, la cooptación del poder económico de los políticos. Es corrupción, claro, como en copa larga. Es decir, porque los políticos, claro, si uno lo mira desde el punto de vista del político que recibe plata, algunos la pueden dedicar a financiamiento de sus campañas, pero no necesariamente a eso, lo pueden haber dedicado a cualquier cosa. Pero desde el punto de vista del corruptor, de la empresa, en este caso Corpesca, del grupo Angelini, controlada por Angelini, es dinero que ponen para obtener favores a cambio. Y entonces no estamos hablando así, porque cuando ahí apareció Orpi haciendo el mea culpa, dice financiamiento ilegal de la política. Es que es mucho más que financiamiento ilegal de la política. Es además financiamiento ilegal, pero es un acto de corrupción para agarrar al legislador o al funcionario de gobierno, a quien sea que se le emita soborno, porque esto es soborno y cohecho son la misma figura dependiendo el que entrega la plata o el que la recibe. Entonces yo quería poner ese énfasis. Esto es más grave que solamente conseguir platita para financiar campaña. Porque lo que ya es ilegal, oye, pero esto es mucho más grave. Claro, porque uno normalmente acude a esa distinción entre, como decía la Victoria, actos de corrupción y un estado de corrupción. Entonces aquí alguno podría decir si es que esto eran actos, situaciones puntuales, ¿no es cierto?, que ocurrieron, pero lo que estamos viendo es que es algo más profundo que eso. Y cuando la suma de actos, ¿no es cierto?, está de alguna manera, ¿no es cierto?, más extendida de lo que creemos, la naturaleza del Estado, ¿no es cierto?, es el que está corrompido, ¿no? Y por eso que hay un riesgo, por eso que la corrupción se convierte en un problema de Estado
cuando los actos son tan generalizados. Lo que vemos por suerte aquí es que cuando existen estos actos, ¿no es cierto?, operan los mecanismos, ¿no es cierto?, y en este caso hay sanción, en una parte, porque ya sabemos que los delitos tributarios quedaron ahí en un limbo. Pero cuando no existe la sanción, ¿no?, el Estado se desnaturaliza, ¿no? Y por eso que ahí está el riesgo tremendo de lo que estamos viendo, porque ahora conocemos algunas cosas. No, esto es de dulce y de agraz. Tenemos de dulce de que este caso se está conociendo la verdad y va a haber sanciones, pero tenemos decenas de casos y de otro grupo empresarial y de otros políticos donde quedaron guardados en unos cajones todas esas cosas. Yo los voy a interrumpir con este tema solamente para que podamos avanzar también en el siguiente. Para eso vamos a revisar el tuit del día, y esto con motivo de que finalmente con la abstención de Pamela Giles, este nuevo intento de desbancar a Chile Vamos de la mesa de la Cámara finalmente no prospera. Y aquí este es el tuit que yo quería revisar junto a ustedes, tuit de Pamela Giles, y dice lo siguiente: la mesa pro gobierno fue instalada por ustedes en abril. Estoy llana a construir esa mayoría política que hoy no existe en pos de las demandas de mi Simonea, sin votar las leyes represivas, sin exclusiones, sin cocinas, sin autodonaciones, sin operaciones, turbias de cara a la gente. Y esto que tuitea Pamela Giles termina generando reacciones, particularmente de Giorgio Jackson, que responde: ¿acaso en abril usted votó por la oposición? Todos saben que no. Cuando cometo errores, doy cara, asumo costos y ofrezco mis disculpas. Parece que en su caso va a intentar doblar la apuesta, pero nada quitará los hechos. Votó para mantener a la derecha a cargo de la Cámara. Toda una discusión que además agregó a otro protagonista, podríamos decir, Félix González, que responde en esta discusión particularmente a Giorgio Jackson y dice: sí, Giorgio, pero cuando tú te equivocas y te alineas con la derecha, va gente presa. ¿Qué tal si dejamos de jugar House of Cards Valparaíso y enmendamos tu error sacando de la cárcel a los presos por protestar? Y adjunta además también lo siguiente, diciendo: y ustedes en abril se abstuvieron y por eso está la mesa actual. Y ahí adjunta, como decíamos entonces, un titular con la derrota de Gabriel Silver en la Cámara. Es decir, lograron mezclar muchos temas. Sí. Harto para... Y eso habla del enredo importante que hay en la oposición, ¿eh? Sigue la oposición muy complicada. Este dato habla, ¿no es cierto?, de un intento de una parte de la oposición hoy día liderada, ¿no es cierto?, por Pamela Giles y algunos diputados más. No quisiera meterlo todo en el saco, porque el diputado Garín, ¿no?, que también se abstuvo, son otros sus argumentos, y yo dejaría fuera a Garín porque me parece un diputado serio, ¿no?, que cumple su rol. Es cierto que renunció a Revolución Democrática por razones personales y tiene ahí una pelea, pero creo que este otro conjunto de diputados no está constituyendo esta especie de oposición dentro de la oposición, ¿no? Liderados por digamos, Pamela Giles, ¿no? Una especie de factor Giles. Exactamente, que representa esto que en la ciencia política se llama los políticos outsiders, ¿no? O sea, políticos que llegan en este caso de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, se insertan en la política aprovechando una profunda crisis, ¿no es cierto?, de representación, y utilizando lo que es la nueva comunicación política, las redes sociales, para poder levantar, ¿no es cierto?, una figura política. Eso es lo que vimos en Bolsonaro, eso es lo que hemos visto con Donald Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto? De alguna manera se construye una imagen a partir de las redes sociales fundamentalmente, pero eso está haciéndole un tremendo daño a la política y especialmente a la oposición, ¿no? Efectivamente, la oposición no pudo concretar, teniendo teóricamente los votos, ¿no es cierto?, por segunda vez la censura a la mesa de la Cámara de Diputados por esta abstención y por otros diputados que no fueron a votar. Entonces, eso habla de que hay un problema de unidad en la oposición, ¿no? Y eso dificulta cualquier posibilidad o complica cualquier posibilidad, efectivamente, ¿no es cierto?, de ser alternativa de gobierno en un año más. Y tú decías ahí, la oposición dentro de la oposición, por lo mismo, ¿qué representa para la oposición, para el mundo de la oposición, la figura de Pamela Giles, y cómo también ves tú que vaya a seguir evolucionando este tema para los próximos meses, pensando también que ya vamos a tener elecciones de todo tipo, en todo caso, se viene un año complejo en esa
esa materia. ¿Cómo crees tú que va a ser ese camino? Claro, este polo que puede estar liderando con algunos diputados, Pamela Giles, de alguna manera, ¿no es cierto?, puede convertirse en un obstáculo electoral para, primero, ¿no es cierto?, la unidad, y en segundo lugar, para, como decía antes, ser alternativa de gobierno. Puede complicar seriamente esa posibilidad. Es cierto que no necesariamente los seguidores en redes sociales son equivalentes a votos, ¿no? Y ya lo vimos en el plebiscito, porque a pesar de la campaña fuerte de un sector del rechazo, finalmente se impuso el apruebo, ¿no? Pamela Giles tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales, ¿no es cierto? Un número importante de esto, lo que ella lo llama los sin moneda o minitecitos, ¿no? Que de alguna manera configuran verdaderos batallones, ¿no? Que actúan, capaz que nosotros también nos hagan, digamos, una especie de fuerza para poder criticar lo que estamos planteando. Pero yo creo que de alguna manera lo que muestra la política hoy día es que justamente lo que está intentando Pamela Giles es convertirse, como decía, en un polo de poder, ella quiere negociar algunas cosas. Seguramente recordemos que el Partido Humanista tiene un candidato a gobernador a la región metropolitana, ¿no?, que tiene una cercanía con la diputada Pamela Giles, pero además quieren seguramente otras cosas en las negociaciones que vienen. Si vienen varias negociaciones a propósito de la lista para los convencionales. Yo eso a te propósito quería de alcalde, preguntar, concejal ¿el y factor gobernador Giles puede afectar el acuerdo o no para constitucionales? Sí, puede afectarlo. Piensa tú que ella llamó a no votar en las primarias, ¿no? A través de redes sociales. Hizo una activa campaña en redes sociales porque considera, normalmente los líderes outsiders apuestan a lo que es la antipolítica, ¿no? Están en contra de la política, en contra del establishment, en contra de lo que son los políticos oficiales, ¿no? Oye, pero muchas veces gozando de su lugar de privilegio. Es que se benefician justamente de eso, ¿no? Los políticos outsiders se benefician de esa crítica, que por lo demás hay muchas razones para que exista y que esté instalada hoy día en Chile, ¿no? Claro. Por eso que vemos la crisis de representación política que tenemos hoy día en el país. Marcos, se nos pasó rapidísimo este bloque. Queremos agradecerte por esta conversación, por todo el análisis político también sobre estos temas. Así que nos vemos nuevamente el otro miércoles. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos, Marco. Federico, el tiempo vuela nuevamente. Así es. Siempre Pero lo bueno es que nos vemos mañana a las 10:30 de la noche igual. Exactamente, mañana a 10:30 de la noche. Entonces, vía X el mostrador. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.